Hablemos sin duda de una de las noticias del día que tiene que ver con la fijación por parte del gobierno nacional del salario mínimo. Miren esto, en una decisión considerada como inédita, el Consejo de Estado le pidió al gobierno hace específicamente 8 días justificar o argumentar el aumento, las razones del aumento de ese 23% definida en el decreto de diciembre del año pasado. No pedía que ese incremento disminuyera o aumentara. Para ello se debían tener en cuenta 9 condiciones específicamente. Aquí vamos a destacar algunas de ellas. La inflación, que para el año pasado se ubicó en 5,1%, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto. En este nuevo decreto transitorio, este que ustedes ven acá, el 0159 del 19 de febrero de 2026, el gobierno ya establece los siguientes parámetros. Señala que el incremento del salario que aplicaría de la aplicación de los parámetros económicos establecidos en la Ley 278 de 1996 sería de un estimado del 13,6%. Pero luego el gobierno explica que a ese 13,6% se tiene que sumar el concepto del cierre de brecha parcial del salario vital, que según los cálculos que hizo el gobierno nacional se ubica en 9,4%, lo que da un total, que es lo que vemos acá, del 23%, que fue lo que se definió el día de ayer. Así las cosas, con esta determinación del gobierno nacional de mantener este porcentaje del 23,7% del salario mínimo, tenemos que los valores van a permanecer así: 1.750.905 pesos más el auxilio del transporte, que en este momento está fijado en 249.045 pesos, para un total de 2 millones de pesos. Pero para analizar este tema tenemos a esta hora comunicación con el ex magistrado o el ex consejero de Estado y auxiliar de la Corte Constitucional, William Zambrano. Doctor Zambrano, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, ¿por qué cumplió el gobierno nacional con lo que le había requerido el pasado viernes en esta decisión, en esta determinación inédita? Muy buenos días. Primero que todo, mi nombre es Carlos Alberto Zambrano. Catalina, y estoy entonces a tus órdenes. Si quieres, por favor, me puedes repetir la pregunta. Doctor Zambrano, sí señor, le estaba preguntando, ¿cumplió el gobierno nacional con lo que le pidió, le solicitó el Consejo de Estado, específicamente el pasado viernes, con esos 9 condiciones que planteaba el Consejo de Estado? Habría que hacer un análisis detenido del contenido del decreto, porque ha sido una orden que simplemente se ha limitado a decirle que tiene que justificar unos factores que finalmente definen el monto de ese salario. De manera tal que habría que mirar con cuidado y con bastante detenimiento esas explicaciones que contienen la parte considerativa del decreto para efectos de determinar si en efecto se satisfizo o no. En apariencia sí, pero habría que mirarlo con un poco más de cuidado, un poco más a fondo para establecer a ciencia cierta si se cumplió o no se cumplió con lo dispuesto por el Consejo de Estado, que lo que hizo fue limitarse a pedirle al gobierno que hiciera las justificaciones pertinentes del caso conforme a la legislación colombiana, que señala esos criterios para efectos de determinar el monto del alza del salario mínimo. Doctor Zambrano, esta semana estuvimos hablando con el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alberto Montaña, quien nos explicaba que históricamente el concepto de salario mínimo vital siempre se ha tenido en cuenta al momento de discutir el salario mínimo, es decir, que ese concepto ya está incluido en la Ley 297 de 1996. Escuchemos. Es un concepto que yace en el artículo 53 de la Constitución. No es un concepto que encuentre origen en el decreto que está suspendido. Ese concepto de mínimo vital, que además tiene un desarrollo amplísimo por la jurisprudencia, principalmente de la Corte Constitucional, que también ha sido tenido en cuenta por el Consejo de Estado en algunas decisiones, ese concepto está presente, hace parte de la Constitución y tiene que ser respetado. Dice, está presente en la ley y está presente en la Constitución el concepto de salario mínimo vital. ¿Usted tiene la misma lectura? Sí, así es, en efecto, esa es una referencia que se hace
tanto en la Constitución como en la ley para efectos de determinar un mínimo que se requiere por parte de las familias colombianas para efectos de tener lo necesario para subsistir, y eso es lo que requiere que se mire, entre otros factores, para efectos de definir lo que es el monto del salario mínimo que debe regir cada año para los colombianos. Doctor Carlos Zambrano, ¿qué pasa si el Consejo de Estado dice no evidencio que se cumplió lo que yo pedí, y qué seguiría en el trámite? A ver, en este momento no tiene el Consejo de Estado que hacer esa verificación. Simple y llanamente él da la orden de que se expida un nuevo decreto atendiendo a esos parámetros para efectos de que no haya un vacío entre la suspensión del decreto que está siendo objeto de análisis en este momento en el Consejo de Estado y el momento en que se expide una nueva disposición sobre el tema para efectos de no generar inconvenientes de tipo jurídico de ninguna clase a la hora de definir el monto a pagar a los trabajadores. Pero ya la decisión final sobre si se cumplió o no se cumplió con los parámetros y con los mínimos que conforme a ellos deberían regir en el país, esa es una decisión que habrá de tomarse en la sentencia. Ahora, lo que sucede es que si alguien considera que no se satisfizo lo dispuesto por el Consejo de Estado, muy posiblemente lo que va a suceder es que va a haber una nueva demanda contra el nuevo decreto. Pero que haya necesidad de un pronunciamiento del Consejo de Estado en este instante sobre ese nuevo decreto, no la hay en primer lugar, y en segundo lugar tampoco la podría haber mientras no sea objeto de algún tipo de cuestionamiento por alguien que tenga a bien debatir lo que en ese decreto se ha decidido y la motivación que para llegar al monto que en él se establece se haya plasmado a lo largo de la disposición expedida ayer. Muy bien, pues estaremos atentos a esta determinación final del Consejo de Estado. Es Carlos Zambrano, ex magistrado del Consejo de Estado. Doctor Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Catalina, y a todos ustedes.